Amables televidentes, gracias por recibirnos en sus casas para hablar de la historia de las técnicas en nuestro programa y en su programa, en el de ustedes principalmente, Mate Mágica. Bien, damos el saludo, primero por supuesto el saludo muy cordial, con mucho agradecimiento al Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Perfecto. Y nosotros hemos venido haciendo un resumen muy rápido, por supuesto, de la historia de las técnicas, un tema que habíamos comenzado, que lo dejamos pendiente para pasar a otro tema más directamente relacionado con nuestro quehacer de la matemática. Este programa pretende hacer que los jóvenes, principalmente los jóvenes, dejen el temor que la sociedad, casi que todos, completamente la sociedad, hemos insertado en la mente de los estudiantes, que la matemática es difícil. Y por supuesto, el que diga que la matemática es fácil, no sabe de qué está hablando. A veces la gente confunde, los que dicen que la matemática es fácil, confunden una cosa. Entonces, creen que la matemática es solo aritmética. No. La aritmética es un poco sencilla. Todos los seres humanos, la mayoría, pues, estamos diseñados cerebralmente, intelectualmente, para comprender la matemática. Casi todos, la gran mayoría. Para entender la aritmética principalmente, perdón, no la matemática, la aritmética. Entonces, los que dicen que la matemática es fácil, hablan es de la aritmética, que es el paso inicial. Pero la matemática es complicada hasta para los genios de la humanidad, para los grandes genios, se complica. Yo les he dado un ejemplo, voy a volver a repetirlo. Había un teorema, esto es antes de entrar en nuestro resumen de la historia de las técnicas. Hay un teorema famosísimo, yo creo que es el más famoso de todos. A nosotros nos dicen rápidamente en la calle, por favor, dígame un nombre de algún matemático, entonces decimos Pitágoras. A todos sabemos Pitágoras. Ok, Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras tiene que ver con el triángulo y vamos a resumirlo más rapidito, ¿cierto? Dice que que la hipotenusa, esta es la hipotenusa, la elevamos al cuadrado, lo que mida lo elevamos al cuadrado. Esa hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de este cateto, llamemos a este cateto A, ¿cierto? Y a este cateto llamámoslo B, es igual a al cuadrado, a este cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado. Yo cojo esto, ahora sí, grábense esta formulita ahí un momentito. Y si pueden grabársela para la eterna memoria hasta el infinito y más allá, mejor. ¿Listo? Hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Y vamos a explicarlo un poco mejor desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Ya en geometría. Ahí lo que acabo de hacer se llama álgebra, las letricas, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo en geometría. ¿Qué quiere decir? Entonces, que yo esto al elevarlo al cuadrado de acá, de esta línea que llamé A, yo la voy a elevar al cuadrado, o sea, voy a hacer un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cojo esta misma línea recta, lo que mida, la paso acá y la paso acá. ¿Cierto? Esta otra, que es un poquito más acá, si ustedes alcanzan a observar, creo, es un poco más pequeña. Entonces también tomo esta misma línea, la trazo acá. ¡Oh, qué horrible! ¡Qué horrible me quedó! La trazo acá. Claro, es que estoy trabajando de una manera que yo no acostumbro a trabajar, es de izquierda a derecha. Yo casi no soy capaz así. Listo, aquí la bajo. De B, de esta línea a B, yo saco un cuadrado. Eso es lo que consiste B y elevarlo al cuadrado. Hacer un cuadradito con esta línea. Con esta A yo hice lo mismo. Tengo esta línea,
la elevo al cuadrado, o sea, saco un cuadrado, ¿cierto? Si yo sumo lo que me dé aquí al cuadrado más lo que me dé al cuadrado, sumo estas áreas, ¿cierto? Y sumo estas áreas. Bueno, siempre tiene que haber una condición. No todos los triángulos hacen eso. Una condición esencial que se me estaba olvidando. Tiene que haber un ángulo recto. Si aquí no hay 90 grados entre esta línea y esta línea, no hay 90 grados, esto no se cumple, este teorema no se cumple. Tiene que haber aquí un ángulo recto, o sea, que haya 90 grados. Que esta línea sea totalmente vertical y esta línea sea totalmente horizontal y ahí forman 90 grados. Si no se cumple eso, chao Pitágoras, te pueden morir Pitágoras. Listo. Y esto, si yo sumo estas dos áreas, yo también puedo la hipotenusa, que es esa diagonal, también sacar aquí un cuadrado. Cojo esta línea y con esta línea trazo un cuadrado. Bueno, aquí se me pierde, no alcanzo a hacerlo, pero digamos que tal. Y yo mido esta área, ¿cierto? Esta área, este cuadrado que yo saqué acá, es igual a sumar este más este, ¿cierto? Esa es la concepción general. Ustedes de verdad, busquen allá en YouTube, ¿cierto? En YouTube, videitos sobre la explicación escriban ahí, teorema de Pitágoras en YouTube, que hayan video, que lo puedan ver, es esto. Lo van a entender mejor de lo que yo lo estoy explicando acá, listo. Esto sirve, esta norma, esta situación, esta cosa tan reconocida, tan chévere, que ya se nos vuelve hasta paisaje, a veces ni le ponemos cuidado. Sabemos que solo se cumple si yo lo elevo al cuadrado, esas líneas. Pero a alguien se le ocurrió, este es Pitágoras. Pitágoras. Un señor francés, como decir, 6 más 18, 6 más 18 son 24. 24 siglos después, ¿cierto? 24 siglos después aparece un abogado. Él estudió Derecho, se llama Fermat. Es francés, estudió Derecho, pero le fascinaba la matemática. Y entonces cuando no estaba discutiendo allá en los jurados y defendiendo y atacando, entonces él se ponía a jugar con matemáticas. Qué re loco. Listo. Y a este señor se le ocurrió, ve, y si yo esto le elevo al cuadrado, esto lo elevo al cuadrado, y este también lo elevo al cuadrado, venga, ¿por qué no? Yo llego y todo lo elevo al cubo, y lo elevo al cubo, y todo lo elevo al cubo. No se me va a cumplir. Esta igualdad ya no se me va a cumplir. Y siga para abajo, entonces también ve a la 4, a la cuarta, pues digámoslo así, un poco más, con mejor más castizamente, a la 4 es igual a la hipotenusa, que H tan horrible, cada vez me queda peor, a la cuarta. Y todos los elevo a la quinta y no se cumple. No se cumple sino acá. Acá hay una igualdad. Acá esto ya no es una igualdad. Yo ya trazo y hago con cubos, ya esto lo hago con cubitos en lugar de ser cuadraditos, lo hago con cubos, imagínenselo con cubos, ya esta igualdad no cuadra. Y esta igualdad tampoco, solamente cuadra aquí. Es la única parte donde usted empieza a mover y aquí le cuadra. Si usted lo tiene, por supuesto, esto es imposible, pues ve que está elevado a la 1. Que está elevado a la 1. Es igual a H, que está elevado a la 1. Y como es 1, yo lo puedo quitar, ¿cierto? O lo puedo dejar, pero generalmente lo quita. B más A es igual a H. ¿Qué voy a ver acá? Este más este no es igual a este. No es igual a este. Este solito, esta sola línea, no con el cuadrado, esta sola línea. Y esta sola línea la sumo. La suma de estas dos líneas no es igual a esta línea de la hipotenusa. Ahí no cuadra. La única parte, el único momento
¿En qué cuadran? Es cuando yo puedo elevar los tres términos, los elevo al cuadrado. Esa igualdad sí me da ahí. De resto, nunca da. Pero a este señor se le ocurrió jugar con esto y nunca pudo demostrarlo. Pues hay que demostrarlo. O sea, hay que ponerse a hacer una cosa de lógica matemática. Lógica matemática. Eso ya no es con números, sino solo con letras. Para eso hay que hacer un trabajo muy grande. Este señor, digamos, eso fue como hacia 1800 y algo, en la segunda mitad, ¿cierto? Del 1850 hacia no sé qué, hasta 1899, digámoslo, este señor le estuvo trabajando a esta idea, no a esta, porque esto ya estaba demostrado. Él quería demostrar que esto no es válido, ¿cierto? Y no pudo. Eso fue es 1700. Perdón, aquí en 1750, digamos a 1799, en la segunda mitad del siglo XVIII, le estuvo dándole, trabaje, y nada, no le dio. Este señor Fermat, Nicolás de Fermat, abogado, que se distraía, que jugaba con la matemática, se muere y empieza, bueno, desde antes, pues desde que él estaba vivo, empiezan otros matemáticos a tratar de trabajar esta otra parte. Esto sí es igual. Ellos tenían que demostrar que esto es diferente. Si lo elevo al cubo es diferente, si lo elevo a la 4 es diferente, a las 5, a las 6, a las 7, eso es diferente. Ahora, hay que demostrarlo en matemáticas, ¿cierto? Para eso no se puede, sino que se plantea así. A la n. N es cualquier número, entero. Más, bueno, también aquí cabe cualquier otro número que no sean los enteros. Por supuesto que también caben, pero inicialmente se plantea como enteros. B a la n, a la cualquier número, es diferente a la hipotenusa elevado a cualquier número. Esto es lo que ellos tenían que demostrar, que hay una diferencia. Y se pone aquí, para n diferente de 2. Hay que poner esta condición, para n diferente de 2. Y que también la condición es que aquí haya 90 gramos. Esto le trabajó Fermat. Dele, se muere. Y dele, y el otro, y el uno, y el otro, y todo el mundo desesperado. Fermat, nos dejó este problema, no podemos, que man tan cansón, ¿cómo le ocurre ponernos a trabajar en esto? Pues si yo estoy aburrido, no trabajo, pero yo no estaba aburrido, soy yo el aburrido, entonces yo no trabajé en eso, porque a eso me aburrió porque yo no soy capaz. Listo, y entonces los otros que no se aburren, porque más o menos creían que eran capaces, le trabajaron y se muere y entonces nace otro matemático muy bueno y le trabaja y nace 350 años. Los hombres más inteligentes de la matemática durante 350 años dándole a esto. Y no fueron capaces hasta que llegó un inglés, por aquí lo voy a escribir, Andrew Wiles, ¿cierto? Andrew Wiles, y se la pilló, demostró esto, pero 350 años después, un gran genio. A mí no me vengan a decir que la matemática es fácil, eso es mentira. La aritmética para los jóvenes, sí, sencillo, venga, le trabajamos, Vamos a tratar de no cogerle miedo. El que diga que la matemática es fácil no sabe de qué está hablando. A mí una vez me alegaron y no me quisieron dar un trabajo porque dije eso, que la matemática es fácil. Que la matemática no es fácil y no me quisieron dar un trabajo, que porque a los niños no se les puede mentir, no, ¿cómo así? Entonces yo, para que los niños se me asusten, vamos para Bogotá y me pregunta, profesor, ¿allá hace frío o calor? Y yo digo, no, allá es calientico, muy bueno. No puedo ser mentiroso, porque todos los pelados se me van con ropa muy tranquila, caribeña, tropical, y allá los pongo a aguantar frío. No, muchachos, la matemática no es fácil. Pero ¿cuál es la solución? Pero nosotros somos también muy guapos y tíreme ese toro en la matemática que yo creo que soy capaz de torear ese man, ese animalote. Sí. Bueno, es distinto. Sí, tú venga, yo me voy a sentar a torearlo
Pero venga, enséñeme a torear. Usted, profesor, enséñeme a torear la matemática. No desde el principio me la explica mal, porque a veces ni se la saben, ni la entienden los mismos profesores, y entonces ponen a explicarle a otro niño que está más desesperado y angustiado. Y eso es peor. Ahí sí que es grave. Porque es que además, si el profesor no sirve, si el profesor no conoce su materia, la enseña mal y humilla a los estudiantes, por favor, ¿cierto? Entonces, simplemente vean, muchachos, la matemática es un trabajo complicadito. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y los genios de la humanidad, los grandes matemáticos, hágale, lleguen hasta donde pueden. Nosotros, como Óscar Giraldo, el suscrito, quien les habla, que no es tan excelente para la matemática, llega hasta un punto, se divierte, se la goza y les enseña aquí en el canal local de San Rafael Televisión. Perfecto, listo. Esto es para demostrarles que la matemática no podemos decir que es fácil. No, la matemática no es fácil. Nosotros, con nuestra capacidad, cada estudiante y cada persona se la disfruta hasta donde puede. Hay cosas que yo no entiendo y hay cosas que los grandes matemáticos tampoco entienden. Y ningún matemático puede saberse y estudiar toda la matemática. Se dedican a una cosa, se dedican a la otra, se dedican a la otra, se dedican a la otra. Por nadie, no hay ningún matemático que pueda decir, yo me sé toda la matemática. No existe, porque es muy extensa. Ok, esto es para decirles que por favor, queridos profesores, así como hacemos aquí en nuestro canal, en Matemágica, en nuestro programa, vamos a tratar de ambientar a los chicos con amabilidad para que no tengan miedo. O sea, listo. Pero que sepamos que vamos para un terreno difícil. No, es que muchachos, es planito. Y vamos en una montaña escarpada que uno tiene que a cuatro patas, ¿cierto? Y con las uñas y enterrado. Y yo les digo, no es muy fácil. No, es difícil, preparémonos. Listo, ok chicos, no más alegato, voy a borrar, nos vemos en un momentico. Entonces, mientras yo borro, hacemos la pausa, ¿vale? Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Eso que acabé de hacer yo no lo tenía en el libreto de hoy, pero lo hice porque es muy necesario hacer hincapié en que hay que enseñar la matemática con amabilidad. Una, con amabilidad. Dos, que el profesor sí de verdad se la sepa, porque hay muchos profesores que no, qué pena decirlo, pero hay profesores que no saben la materia y entonces se enredan ellos, enredan al muchacho, para ellos quedar bien, dicen que es que el muchacho es el que no sirve, cuando el mismo profesor no es capaz de enseñarla. Entonces, simplemente digámosle a los chicos, vean, muchachos, vamos a entrar en una situación que es complicada, pero vamos a hacerla con amabilidad, con tranquilidad, amenicemos las cosas, el que se equivoque no lo echamos para la casa, se puede equivocar todas las veces que quiera, porque a través de la equivocación también se puede aprender. La matemática, a ver, la aritmética, digamos que es sencilla de manejar, sí, porque es muy intuitiva, ¿cierto? Muy intuitiva, si se enseña bien, por supuesto. Pero la matemática es muy complicada, ese gran campo más grande que va mucho más allá de la aritmética es complicadísimo. Entonces, la matemática, sí, la matemática es complicadita. Pero es que todo es complicado, muchachos. La química, no me diga, esa sí que es complicada. La física, esa sí que es complicada. La física nuclear, esa sí que es complicada.
La literatura es complicada. La música es complicada. La gramática, ¿cierto? Ser muy preciso en el español, bueno, en cualquier idioma, pues todos los idiomas tienen su gramática. Digamos, las formas académicas, digámoslo así, de hablar. La gramática también se puede, por supuesto, todas las normas gramaticales, bueno, casi todas se pueden, porque las normas gramaticales tienen que ver mucho con la lógica, ¿cierto? Y las normas gramaticales a veces se pueden no hacer caso, se pueden obviar, no hacerles caso en algunas situaciones, para cambiar las formas, simplemente por la gramática es muy difícil. Muchachos, la academia es difícil. No me vengan a decir nada que eso es muy fácil, no, la religión es muy difícil. Cuando uno estudia de verdad historia de las religiones, se complica mucho. Todo lo que sea academia es complicado. Pero venga, lo que tenemos que hacer es decirles a los muchachos en tonos muy amables, tará, 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 y explicarles bien. Y no asustarlos. Ok, ahora sí vamos a entrar a la historia de la técnica. Entonces nosotros estábamos haciendo el resumen y estábamos hablando de dos edades importantes, ¿cierto? Que son dos periodos, ¿cierto? Se llama la edad de piedra. Edad de piedra. Un periodo que se llama el Paleolítico, y ya cuando el ser humano es muy capaz, ¿cierto?, de hacer las cosas mucho más delicadamente y mucho más rápidamente, y las herramientas que hace son mucho más flexibles, mucho más productivas, entonces se llama el Neolítico. Hay una muy gran diferencia, una muy buena diferencia entre paleolítico y neolítico. Pero estas cosas no se dan siempre como que en todas partes donde hubiera humanos, el día que cambiaron de un día para otro, todos se volvieron neolíticos. No. Eso tiene que ver con muchas etapas, con ciertas características de la geografía donde se ubiquen, con ciertas características de cuánto lleva este grupo humano haciendo esos trabajos, en fin. Todo eso se vuelve un poquito desordenado, porque unos cambian rápidamente, porque otros cambian más lentamente, porque otros ni siquiera cambiaron gradualmente, paso por paso, que de la edad de los metales pasaron. Hay culturas que pasan de la edad, que no pasan la edad del cobre. Hay culturas que no tuvieron la edad del cobre. O sea, no conocieron el cobre. ¿Por qué? Porque en la geografía de ellos no había cobre. Entonces, del neolítico, de una vez saltaron a la edad del hierro, que es un poco posterior a la del cobre. Y hay, repito, sociedades, culturas que no pasaron en la edad de los metales por el cobre, sino que de una vez entraron a la edad del hierro. Pero hay otras que sí tuvieron la edad de cobre. ¿Por qué? Sencillo, porque en las geografías, en unos lugares había cobre y en otros no. Entonces, no es tan fácil como que todo lo que yo voy a explicar acá se dio en todas partes del mundo, ¿no? Pero hay estudios, generalidades que uno sí puede ir trabajando. Listo, entonces decíamos que en el neolítico, la piedra nueva, digámoslo así, se dio además de un cambio técnico. Cambió la técnica, se hizo mejor el trabajo, las herramientas eran mejor elaboradas, con mejores condiciones, ¿cierto? Pero también hubo un cambio cultural. La forma de organizarse, las sociedades cambiaron bastante. Entonces, por ejemplo, hubo un cambio importantísimo en la vivienda.
En el Paleolítico se vivía solo en grutas, lo que podía ir, o debajo de un árbol, a la intemperie, ¿cierto? Pero generalmente el ser humano trataba de ubicarse, de abrigarse, donde, obviamente, donde no hiciera ni mucho sol ni lluvias. Entonces se guarecían en grutas, y grutas grandes y grutas pequeñas, en fin. Pero después, ya en el Neolítico, el hombre también creó vivienda. O sea, él mismo ya hacía, digámoslo así, él mismo hacía su propia gruta. Obviamente una gruta pequeña, pues como una casita, una choza. Eso es lo que había. Uno dice vivienda, entonces vivienda es hoy. Cierto, tenemos cocina, sala de estar, el estudio, biblioteca. No. Uno dice vivienda, y vivienda en esa época no eran residencias, era una maldinga choza, 4 palos y un techo de paja, punto, no más. ¿Cierto? Fue evolucionando, por supuesto. Listo, después de la vivienda, entonces, eran cavernas. Pero después de las cavernas, hacían un hueco, lo tapaban por encimita y dejaban una endija para entrar, ¿cierto? Y entonces eran subterráneos, eso se llamaban hoyo choza, así pegado, porque no ha habido otra palabra como mejor para ubicarnos. Pero también había uno que se llamaban palafitos, y sobre estos íbamos a palafito. Ok. Sencillo, son postes, palos clavados en lagunas. Entonces, allí hay una laguna, no, obviamente una laguna que no sea demasiado profunda, porque si no, no me deja hacer nada. Clavo unos postes, pongo unas vigas, sobre las vigas pongo unos tablados, eso ya se requiere, ¿cierto? Demasiado ingenio, demasiada experiencia. Son los de la noche a la mañana. Y hago mi casita encima, hago una plataformita. Pero sucede que el otro hizo la chocita ya enseguida la mía, el otro allí, el otro allí. Y como somos vecinos, ¿cierto? Y la vamos más o menos bien. Y no estamos bregando a ver cómo, ¿cierto? Le hacemos el cajón al vecino con la vecina, ¿cierto? Sino que somos decentes. Juntamos las casitas con pasarelas, ¿cierto? Entonces hacemos aquí otro entarimado, con otra viga, con otros panas, y me junto en mi casa con la casa de mi vecino, y se formaron viviendas, pues aldeitas, ¿cierto? Ya había comunidades. Ese es uno de los cambios sociales. Ya había comunidad. Yo no era el hombre encerrado, casi que todos eran la misma familia, ¿cierto? Que allá estaba el tío, el abuelo, la sobrina y todo el mundo con todo el mundo. No, entonces ya había viviendas particularizadas. Eso nos ayuda a crear muchas cosas. Porque nos ayuda, porque nos ayuda a organizarnos ya socialmente. Ya ese señor tiene su casa, su familia grande, pues lo que llaman la familia grande, que no son familias pequeñas, su familia extensa, ¿cierto? Y yo me junto con, ¿cierto? Yo que vivo aquí en mi casa también con mi familia extensa, y entonces se juntan uno con el otro, hacen otra choza por aparte. Y esos palafitos se iban, inclusive llegó un momento en que había que pasar la orilla, entonces hacían también una plataforma para salir de la laguna. Y llega el momento en que hubo que ingeniársela, porque cada rato aparecían los tigres, los leones, los elefantes metiéndose a mi casa. Entonces, ¿qué hicieron? Esa plataforma que me comunicaba a mí con la orilla, la hicieron de manera que se pudiera levantar, ¿cierto? Un poco flexible. Entonces ya llegaban, por aquí pasaba la gente, por acá, y por las noches, y todo el mundo aquí afuera, aquí adentro, entonces ya al león le quedaba más difícil acercarse a esa comunidad de palafitos. Listo, muy importante. Hay un cambio social importantísimo. Perfecto, vamos a hacer un paréntesis, porque necesitamos también saber que en esa época del Neolítico, pero ya avanzado, y esto no propiamente es neolítico, nueva piedra nueva, sino que vamos a hablar de otro asunto. Pero es un poco posterior
y no tiene que ver con las piedras. Es un poco posterior, o sea, el neolítico ya iba bien avanzado. El ser humano, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. Yo no sé, pues yo no sé a ustedes qué se les ocurre eso, pero para mí esto, vamos a hacerlo así. El que diga que no, entonces le apagamos el televisor. Eso es una rueda. En el neolítico, aunque esto no es neolítico, esto es madera. Bueno, ahí me quedó, uy, qué rueda, la rueda tan loca. No me quedó redondita, bueno, no me quedó bien circular, pero bien. El que diga que no, le apagamos. Esto es una rueda, ya, punto, ya lo dije. Listo. Entonces, se inventó la rueda en el neolítico, era de madera. Busquen en YouTube, por favor, invención de la rueda. Miren ahí, diviértanse con lo que había y asómbrense con lo que el ser humano era capaz de hacer. Les voy a tratar de hacer algo acá. Hay una. Así, hagámoslo así. Pan. Vamos a hacerlo. La voy a hacer así. No, qué rueda tan re loca, porque la traje al revés. Vamos a hacerla un poco diferente. Pues un poco diferente, no, bueno, diferente sí, pero digamos más armoniosa, más circular. Vamos a ver, esta vez no me falló tanto, listo. Voy a hacer esto así. Esto es que, vean. Esto es una tabla que simplemente le hice un borde un poco circular. Esto es otra tabla, ¿cierto? Que le hice aquí un pedazo circular. Esto es otra tabla que le hice ahí circular. ¿Y qué hizo el hombre? De la manera más burda que pueda, le metió aquí unos travesaños más madera para unirla, unos listones. Ahí está. Esta no se ve, ¿cierto? Esto no se ve el listón completo. Y le metió por acá otro listón. Y aquí la clavó, ¿cierto? Aquí le puso clavos, aquí le puso clavo, aquí le puso clavo, aquí también le puso clavo, acá le puso un clavo, aquí le puso clavo. Y por aquí hizo lo mismo. Listo, no voy a ser tan expresivo. Se la metió aquí atravesada. Bien feas, horrible y ordinaria. Pero la forma general le quedó bien hechecita. Estas tres tablas, bueno, pueden ser 4 o 5, ahí amarraditas, ajustaditas de la manera más burda. Eso ya es una rueda. Y claro, aquí le hicieron el huequito para poder poner el eje y ta. Vean, busquen ahí. Sobre todo en YouTube es más fácil de verlo. En YouTube porque te muestran videitos. Invención de la rueda. Eso es muy importante, importantísimo, porque eso me permite ser eficiente en el transporte, ¿cierto? Y ya había domesticación de animales, y entonces ya me invento un cajón, lo monto sobre 2 ruedas, y ese cajón le hago unas lianas, ¿cierto? Unos tiras de cuero, se las amarro a un burrito, y vamos, muchachos. Por eso es importante la rueda, es uno de los inventos grandes de la humanidad. Ahora puede que no, porque como hay tantas, ya nos parece, uno nace y uno ya ve la rueda, no, maravillémonos cuando no había. Pensemos lo que no había, como cuando no había celulares. A mí me tocó cuando no había, hombre, no había ni teléfonos. Bueno, por lo menos aquí en San Rafael, cuando yo nací sí existía la telefonía, sí, ya existía la telefonía. Porque aquí en San Rafael no había. Imagínense el mundo sin teléfono y busquemos a ver cómo fue que se inventó el teléfono. Entonces hablemos, por ejemplo, de un señor llamado Graham Bell. No me acuerdo del primer nombre. Graham Bell. Que fue uno de los primeros que diseñó el teléfono. Él no se lo inventó, pero sí lo
Este es el apellido, Bell, ¿cierto? Este es como el segundo nombre, pero aquí hay otro nombre anterior, no me acuerdo. Lo que tuvo que hacer este señor para inventarse el teléfono, pero es que no nos maravillamos. Uno nace y ya ahí, uno nace y uno le pega, todavía nos pega la palmada en la cola para poder que respiremos. Nos cogen así patas arriba, como acá abajo y ¡pum! El médico, ¿no? Y ahí, ya vemos el celular. La gente de ahora, ¡oh! Como decía yo, no. ¡Ey, mi celular! ¡Pum! ¡Ay, el celular! Estamos y ya el pelado nace con su celular y de ahí en adelante se monta en una vaca loca de inventos y no se dan cuenta de cuando no había, y para asombrarnos como el hombre, para que nos admiremos como el hombre fue que se inventó las cosas. Listo, eso solo un ejemplo. Para poder saber qué tan importante fue la rueda, porque como ahora hay tantas, a nosotros ya nos interesa si la rueda fue hecha o no fue hecha. Es como uno vino con eso. Cuando yo nací, yo vine con esas vainas. Listo. Entonces, en esta época del Neolítico hay una revolución cultural importante que se va dando como espontáneamente. Eso casi que aparece ahí, ¿cierto? Que es la cultura, ¿cierto? Eso va apareciendo a medida que vamos teniendo experiencias, y puede que seamos muy conscientes cuando vamos a tallar la piedra, ¿cierto? Puede que seamos muy conscientes cuando pasamos de la edad de piedra a las minas de cobre para poder ya estar en la edad de los metales. Puede que todas esas cositas las hagamos muy conscientemente, pero lo que va pasando alrededor, uno no se da cuenta. Pero aparece la vivienda, ¿cierto? Aparece la agricultura, ¿cierto? Y aparecen las comunidades. Yo ya no vivo solo, aislado, sino que hay gente que yo no he conocido y empiezo a relacionarme en amistad con ellos y en buen vecindario. Todas estas cosas influyen la una en la otra, ¿cierto? Al hacer vivienda, yo reorganizo mi comunidad. En solo momento que yo trato de hacer vivienda y ayudo al otro a hacer la vivienda de él y el otro me ayuda a hacer la mía, ya estoy trabajando en la comunidad. Pero también en esto fue muy importante para la supervivencia la agricultura, ¿cierto? La vivienda, la agricultura y la comunidad fueron un gran desarrollo cultural. Cada uno de estos elementos influía en el otro y fue haciendo una mejor cultura. Bueno, una cultura diferente, pues por lo menos elemental al menos. Porque uno dice, llegan los antropólogos fastidiositos que creen que siempre se la saben todas. Entonces dicen, no, pero es que la cultura, eso es lo mismo. Y le discuten a uno. Porque la cultura es una cosa muy complicadita, ¿cierto? Yo voy por la calle, todo tranquilo y todo chabacano como ando yo. Escupo. Qué pena lo que estoy haciendo, pero eso lo hacen. Eso es cultura o incultura, ¿cierto? Pero esa es la cultura de nosotros los latinoamericanos. Usted va a Europa y eso, los europeos no hacen eso. ¿Cuál de las dos? Un antropólogo de esos muy izquierdosos son capaces de decir, es que escupir, y le sacan todo, y hasta le sacan un poema a la escupitajo, ¿cierto? Entonces uno a veces hablar de la cultura se puede enredar, pero bueno, digamos que es un poco diferente, porque si digo que es mejor, se me van a venir un montón de antropólogos a decirme que no, que la cultura no puede ser mejor. Pero entonces por lo menos elemental, pues, para que no me vengan a decir a mí situaciones. ¿Por qué es importante esta cosa de la vivienda? ¿Cierto? Vivienda. La choza, ya estamos en la choza, pero ya la choza necesita otras cosas, ¿cierto? Porque yo ya tengo la agricultura. Bueno, antes de agricultor, fuimos cazadores, porque no sabíamos cómo se sembraba un mango, ni sabíamos cómo regar las cebollas, ¿cierto? Ni sabíamos, ni en Europa sabían cómo se pelaba un tomate, porque en esa época allá no había tomates. Entonces, ¿cómo iban a saber pelar tomates si no había ni ya tomates, ¿cierto? Entonces, en
la vivienda se necesita, ya que hay agricultura y que hay también, por supuesto que estamos en agricultura, pero también estamos en cacería. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. Lo que pasa es que la agricultura sí mejora porque me hace a mí sedentario. Yo estoy aquí cuidando mi sembrado. Cuando estoy cazando, yo tengo que desplazarme hasta donde vaya la presa y perseguirla 3 y 4 días, hasta que ella se cansa y yo logro darle unos flechazos, unos lanzazos y la mato y me la traigo. Y cuando yo me traigo la carne, qué bueno, le echo papitas. Allá no había papas en esa época porque la papa es americana y nosotros no tuvimos prehistoria del neolítico ni del paleolítico. Ah, no, el neolítico sí, pero el paleolítico no hubo. Porque los asiáticos y africanos que emigraron a América ya habían pasado la edad del paleolítico. Entonces ya trajeron fue el neolítico, ellos vinieron siendo ya neolíticos. Entonces aquí ellos no conocían el tomate y nosotros aquí no conocíamos, y ellos tampoco conocían la papa, pero digamos, la yuca tampoco porque es americana, pero cualquier cosa pues que hubiera. El plátano, mijito, ahí sí, pues ahí sí, el plátano es asiático, el plátano nació en Asia. ¿Qué más? Los frijoles. Los frijolitos son asiáticos. El plátano y el frijol. Entonces, listo, yo sí tenía plátano y frijoles. Y había que cuidar los plátanos y los frijoles para echarle la carnita que habían traído los otros, que eran cazadores. Entonces, había que tener en la vivienda que una cocina. La cocina no es solamente el espaciecito ahí, pues, y el fogoncito. No, había que tener entonces ollas hechas de cerámica. Ollas de barro, pues. Había que tener de alguna manera cuchillo. Y había que tener platicos y cucharitas, en fin, ¿cierto? Ok, eso se va haciendo lentamente. Eso no es que de un momento a otro todo aparece ahí, como digo yo aquí, cuchillos y ollas, no. Eso se va haciendo lentamente. Entonces también había un dormitorio, ¿no es cierto? Un dormitorio. Ni que era un dormitorio en esa época, un maldito costal ahí tira. Costales no, porque allá no había fique. Para hacer la cabulla y para hacer los costales. Pero un cuero, bueno, ¿cierto? La piel, una piel, y la tiraban ahí al lado del fogón para estar más calienticos y se tiraban ahí, bueno, y se cojeaban con otra piel, en fin. Ok. Miren todo lo que se necesita para tener la tal vivienda. Y estoy siendo pues muy parco, muy rápido. Se van necesitando enseres. Y entonces yo ya soy agricultor, ¿cierto? Soy sedentario, estoy aquí quieto, no me muevo alrededor de mi casa, cuido el tomate que no había, cuido la papa que no había, cuido los plátanos que sí había, cuido los frijoles que sí había, porque estamos hablando de Asia, ¿cierto? Y mientras crecen ahí los tomates que no había, y las papas que no había, y las yucas que no había, y los frijoles que sí había, y los plátanos que sí había, y el kiwi, ¿cierto? Y todas esas cositas. Mientras yo espero que eso sea el tiempo de la cosecha, yo voy haciendo enseres. Yo también hago enseres. Yo soy agricultor y artesano, porque hago cucharitas de palo. Ven cómo van cambiando las cosas. Yo estoy yendo muy rápido, pero si ven cómo van cambiando las cosas, lentamente va cambiando. Entonces ya llega un artesano que sabe hacer cucharas y ya no se va a poner a sembrar, porque sembrar se demora mucho. Y él ya se acostumbró a hacer cucharas, entonces él solo hace cucharas, bueno, y platicos de madera, ¿cierto? Y todas aquellas cositas. Y ya no se dedica a la agricultura. La agricultura la hacen otros. Él consigue los árboles, los tala, se vuelve casi un carpintero y hace la cucharita. Él ya se especializó en eso, entonces ya no hay agricultura. Miren cómo han cambiado las cosas. Él ya concibe la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque él ya no siembra para intercambiar, sino que él tiene ahí para cambiar por otras cosas. Y como es tan necesaria la cuchara y el plato, yo como artesano, que creo que soy más hábil, no le doy al otro las cucharas que debería darle por los plátanos, sino que le doy una cuchara y en vez de llegar a mis 5 plátanos, yo voy acumulando plátanos y los voy vendiendo por otro lado, yo me vuelvo comerciante. ¿Se dan cuenta? Estoy siendo demasiado rápido en esto, pero miren mi concepto de vida. Yo me voy a volver comerciante.
porque yo le cambio a aquel la cuchara por los plátanos y vendo los plátanos y vendo las cucharas. Voy acumulando y voy siendo más perspicaz para conseguir dinero, para ir acumulando. Ok, eso es una cosa que yo quiero que ustedes vayan organizando en su mente. No se las voy a decir toda, pero ya ustedes tienen las ideas sobre las cuales podemos ir montando lo que se llama el capitalismo. Ya había otras cosas antes, pero ¿se dan cuenta cómo va surgiendo el capitalismo? Ok. Señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, se nos ha acabado nuestro programa de hoy. Espero que hayamos podido aprender algo, que nos hayamos divertido y con la misma tónica de diversión y de expectativa para el aprendizaje. Nos veremos la próxima semana. Chao.